Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 1, verso 18. El tema en esta hora es el significado de la Navidad. De eso quiero hablar. El verdadero significado de la Navidad. Cuando tenga Mateo capítulo 1, verso 18, vamos a leer la palabra del Señor. Yo voy a comenzar leyendo el verso 18 y luego toda la congregación me ayuda a leer el verso 19. Y así vamos alternadamente a participar todos de la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué dice el 19 todos juntos? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dice el verso 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué dice el 21? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, ¿qué dice el 23? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Qué dice el 25? Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Tenga la bondad de tomar su lugar. Yo quiero que me regale su atención los minutos siguientes. En este tiempo que todo el mundo celebra la Navidad, la mayoría de nosotros sabemos que realmente Jesús no nació un 25 de diciembre. Todos lo sabemos. Pero también tenemos que aclarar el significado y el propósito del nacimiento de Jesús. Hay personas, aún en el ámbito cristiano, que dicen que es pecado celebrar la Navidad. Pero realmente la Biblia no nos ordena celebrar la Navidad, ni tampoco nos prohíbe celebrarla. Esto es algo de conciencia. Hay cosas en la Biblia que son motivo de que si usted desea hacerlo, no peca, y si deja de hacerlo, tampoco peca. Pero el hecho histórico, innegable, es de que Cristo nació. Diga conmigo, Cristo nació. Y hermano, eso es lo que tiene relevancia para nosotros los cristianos. No si nació un 25 de diciembre y determinado lugar. Lo que sí yo quiero explicar es de que el mundo y la gente ha tergiversado el significado de la Navidad. Muchos le dan más énfasis al comercio, al consumismo, pero realmente muy pocas personas saben el por qué se celebra el nacimiento de Cristo. Pero una verdad innegable es de que Jesús nació y la historia se dividió. Dicen los historiadores, aunque no sean cristianos, tantos años antes de Cristo y después de Cristo. El único personaje que ha dividido la historia es Jesús. Diga conmigo, es Jesús. Entonces yo quiero marcarle algunas lecciones en esta preciosa hora significativas. Diga conmigo, la encarnación de Cristo. Saben, amados hermanos, que Cristo es Dios. Diga conmigo, Jesús es Dios. Y eso no lo puede negar nadie. Jesús es Dios. Y le voy a llevar un versículo donde explica claramente que Jesús es Dios. Vayan conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, versión 60. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué dice, hermano?
Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la Biblia categóricamente dice que Dios fue manifestado en carne. Eso es un misterio. ¿Sabe que 750 años del nacimiento de Cristo, Isaías dijo, porque aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros? Y más adelante, Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué lindo. Entonces, Jesucristo es Dios. Diga conmigo, Jesucristo es Dios. Hay dos razones por qué Dios se encarnó. Hay dos razones. La primera de ellas, la primera razón por qué Cristo se hizo hombre, por qué Cristo se encarnó. Juan capítulo 1, verso 14 dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Diga conmigo, la primera razón es porque nosotros no podíamos salvarnos. ¿Por qué Cristo vino a este mundo? Para salvarte a ti y para salvarme a mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe qué dice Efesios capítulo 2, verso 8? Vaya conmigo a la palabra, porque hermano, aquí está la razón primordial, la razón número uno por qué Cristo vino al mundo. Porque por gracia, que dice, soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es. ¿Y sabe qué significa don? Es un regalo. ¿Qué dice el versículo 9? Leamos el verso 9. Es interesante. No por obras para que nadie se gloríe. Verso 10, leámoslo fuerte. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la primera razón por qué Cristo vino, y mucha gente no sabe, creen que la Navidad es darse regalos, es hacer una cena, es pasarla bien, es tomar vacaciones. No, la razón número uno, y nosotros como hijos de Dios y como predicadores debemos aprovechar esta época porque la gente está sensible. ¿Por qué se celebra la Navidad? La Navidad se celebra porque Cristo vino al mundo para salvarte a ti y para salvarme a mí. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, aprendemos esta tarde que la razón número uno por qué nosotros celebramos la Navidad o el nacimiento de Cristo, y podríamos hablar de esto todo el año, es porque Cristo vino a salvarnos. Porque por mucho que tú hagas, por muy buenas obras que tú hagas, tú no puedes salvarte a ti mismo. Oh, bendita sea la misericordia del Señor. Tuvo que venir a alguien perfecto, alguien que llevaba las condiciones. Mire, en el Yom Kippur, el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santo, al lugar santísimo, para ofrecer los sacrificios por el perdón de todos los pecados. Y hermano, algo muy curioso, dice que Jesús, diga conmigo, Jesús nació en el lugar exacto donde se preparaban los corderos para el sacrificio. No fue un cualquier pesebre, fue un pesebre donde los sacerdotes, escúcheme, tomaban a los corderos sin mancha, sin defecto. Y no, la Biblia dice que Cristo, Juan lo proclamó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Génesis 22,
Cuando Abraham iba a sacrificar a su primogénito, a su unigénito hijo Isaac, él dijo: quédense aquí porque yo y el muchacho iremos para adorar al monte y regresaremos. Estaba hablando proféticamente. Cuando Dios le dijo: dame a tu Isaac, tu único, al que ama tu alma, porque Isaac es figura de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando llegó el momento de sacrificarlo, Padre le dice: aquí está el fuego, está la leña, está el holocausto, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dice: hijo mío, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Oh hermano, estaba apuntando a la redención, estaba apuntando al cordero de Dios. Aleluya, que 2000 años atrás nació en ese pesebre, pero no fue un cualquier pesebre, fue un pesebre donde los sacerdotes preparaban a los corderos sin mancha para el sacrificio, porque Él es el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice el escritor sagrado: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano amado, la segunda razón por qué Cristo se encarnó, por qué Cristo vino a este mundo, es por el amor, diga conmigo, el amor incondicional de Dios por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que hay gente que nos promete que nos ama y a la primera que le fallamos nos dejan de amar? ¿Le ha pasado a usted o no me ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Me amas? Le dije a un hermano. Sí, ¿por qué me amas? Le dije. Porque es mi pastor. Quiere decir que si no fuera tu pastor no me amarías. ¿Sabes por qué me amas? Le dije. Porque yo te amé primero. Ya se la sabe el hermano, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? ¿Por qué amamos nosotros a Dios? Porque Él nos amó primero. Siempre cuando Dios le pida algo, Él tomó la iniciativa. Porque de tal manera amó Dios. Dios le amó primero a usted. Más Dios muestra su amor que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces diga conmigo: el amor de Dios es incondicional. Ahora yo le pregunto: Dios conoce el pasado, el presente y el futuro de su vida. Dios conoce el ayer, el ahora y el mañana. Y sin embargo Dios le ama. Y sin embargo Dios lo salvó, sabiendo que usted y yo le vamos a fallar. ¿Cuántos le hemos fallado al Señor desde que venimos a Él? ¿Verdad que sí? Y aún así nos sigue amando. Jeremías dice: con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongo mi misericordia. Es un amor incondicional. Dios muestra su amor a pesar de nosotros. Hermanos, realmente usted y yo no merecemos el amor de Dios. Somos inconstantes. A veces tenemos deseos de amar a Dios y a veces no, ¿sí o no? ¿Qué hace uno con un amor así, verdad? Ay, hermano, hay gente que realmente nos decepciona. Pero Dios es tan misericordioso, es tan paciente. Vayan conmigo a 2 Corintios 5:19. Vaya conmigo a 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba, ¿qué dice? En Cristo. ¿Qué dice, hermano? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, ¿qué? Oh, bendito sea Dios. Entonces yo entiendo, Cristo se encarnó, porque usted y yo no podemos salvarnos. Diga también la reconciliación. Esta es otra enseñanza. ¿Por qué Cristo vino, hermano? Para reconciliarnos. Mire lo que dice: que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué más hizo? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, Dios lo que hizo fue, por medio de Cristo, como un puente, unir al hombre pecador con el Dios Santo.
Hermano, qué lindo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, ¿qué más? Soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando se habla de la muerte vicaria de Cristo, no fueron los judíos, no fueron los romanos, no fue el Sanedrín el que condenaron a muerte a Jesús, sino fueron tus pecados y mis pecados. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder de ponerla y volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Por eso en el Getsemaní, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado y le dijo, Pedro, mete tu espada, porque al que espada mata, espada muere. ¿No crees que yo puedo pedir a mi Padre y en un instante me daría 12 legiones de ángeles? Y sabe que un solo ángel en un día hirió a 25,000 hombres, un solo ángel. Y según los historiadores, una legión se puede convertir de unos 2,000 a 3,000, 4,000 soldados romanos. Imagínense, hermano, yo puedo pedir a mi Padre una legión. No, a Cristo nadie lo mató, Él dio su vida, Él se entregó voluntariamente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso es importante lo que está en Filipenses capítulo, vaya conmigo, hermano, porque aquí en Filipenses 2, nosotros vemos a la luz de la palabra lo que el apóstol Pablo trata de explicarnos aquí. Filipenses capítulo 2, vaya conmigo, donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma humana, tomando forma de siervo. Hermano, se despojó de la gloria del Padre y se hizo hombre y se humilló hasta la vergonzosa muerte de cruz. Y dice la palabra, por cuanto Él se humilló, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? ¿Se da cuenta, hermano, que es indiscutible el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces vamos a entrar a algunos detalles importantes. Diga conmigo, el niño que nació para ser rey. Otra vez, el niño que nació para ser rey. Vayan conmigo a Mateo capítulo 2, verso 1. Esto es interesante. Mire lo que dice. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, ¿qué dice? Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Qué dice el versículo 2? Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y qué? Verso 3, lea conmigo el 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Diga conmigo, el niño que nació para ser rey. Y yo estaba investigando el trasfondo de estos magos, por qué les decían, no eran realmente magos que hacían cosas de magia, no ese es el sentido, eran prácticamente sabios, eran filósofos que estudiaban la astronomía, pero también yo me imagino que para que hayan venido como prácticamente 1,600 kilómetros de distancia a buscar al niño que era el rey de los judíos, me imagino, piense usted conmigo, de qué forma Israel salió de Egipto. Que dice la Biblia en el libro de Éxodo que una columna de fuego iba de noche. ¿Ha leído usted la Biblia? Para guiar al pueblo de Israel. Y que una nube los protegía del candente sol del desierto. Entonces yo me imagino que la gloria del Señor se manifestó para guiar a estos sabios. Y hermano, y esto me hace pensar, diga conmigo, el reino de Cristo es un reino universal, porque ellos no eran judíos. Venían del lejano oriente, porque Dios no hace distinción de clases
ni distinción de razas. Para Dios no hay un estatus social. Él lo que ve al hombre de carne y hueso, al hombre menesteroso, al pecador que necesita un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Mire, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocado a todos los principales, los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Cuántos dicen amén? Hay dos cosas muy significativas. Herodes se turbó. Y yo estudiaba por qué Herodes se enojó tanto. Porque para comenzar, Herodes no era judío, había usurpado el puesto. Era Herodes tetrarca y los romanos lo habían impuesto ahí. Y cuando estudio la biografía de Herodes, dicen que de los reyes, de los que habían gobernado toda la Palestina, este fue el más cruel de todos. ¿Sabe qué hizo Herodes? Mató a sus 7 hijos, mató a su propia mujer. Y entonces, cuando escucha que los sabios vienen a adorar a un tal Jesús, que es el rey de los judíos, este hombre se llenó, hermano, de rabia y dijo: quiere decir que mi reino está en peligro. Si ya exterminé con los que probablemente podrían surgir como para usurparme del trono, ahora tengo que deshacerme de ese tal niño Jesús. Y mire qué hizo Herodes. Yo quiero que vea conmigo a la luz de la palabra, verso 4. Y convocados a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Qué dice el versículo 6? Mateo 2:6. ¿Lo tiene? Tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿qué dice? ¿No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? ¿Qué más? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces diga conmigo: Jesús es un rey eterno. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y como hay que pensar, ¿verdad? ¿Por qué Jesús no pudo nacer en un hogar de una pareja piadosa? ¿Sabe por qué? Porque si hubiese nacido Jesús de un padre humano y de una madre humana, Él realmente no había podido ser el Redentor, porque había heredado ya el germen del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Tenía que tener una naturaleza divina, diga conmigo, divina y humana. Humana por su madre, María, una virgen. Y no era hijo de José, porque José no la conoció, porque ella fue concebida. Ella concibió del Espíritu Santo. Jesús tenía dos naturalezas, una era humana y la otra divina. Era 100% hombre y era 100% divino. Era 100% humano y 100% Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por eso Él es el único Redentor, porque Él no, hermano, heredó el germen del pecado. Él es el postrer Adán, y por medio de Cristo ahora tú y yo alcanzamos redención. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces, qué importante, un reinado universal. Pero otra enseñanza, su reinado sería resistido por muchos. Conmigo, su reinado sería resistido por muchos. ¿Sabe que hay mucha gente? Quiero aplicar esta verdad. Saben históricamente que Jesús es el Hijo de Dios. Saben que 2000 años atrás Él nació en ese pesebre. Pero saben que ellos adoran al niñito Jesús. Intercambian regalos, qué bonito, ningún problema. Aquel Jesús que sanó al leproso, que levantó al muerto. Pero cuando se les presenta a Cristo como el Señor, el Kyrios, el amo de su vida, no lo quieren, lo resisten. Porque no quieren ceder el trono que Él tiene que ocupar.
Diga conmigo, Jesús quiere ser el dueño de tu vida. Él no quiere ser el residente de tu vida, no solamente quiere ser el residente de tu vida, sino el residente, el dueño de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué hizo Herodes? Mire, aquí dice el verso 12. Pero siendo avisado por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El verso 13, lean conmigo, Mateo 2:13. Después que dice que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, ¿qué le dijo? Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño. ¿Se da cuenta? Pero Cristo tiene un reino indestructible. Herodes quiso matarlo, pero no pudo matarlo. Y se cumplió la profecía en Jeremías, dice Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces, el reino de Cristo nadie puede destruirlo. Es un reino eterno. ¿Cuántos dicen amén? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿Cómo es esto? Jesús nace humanamente, ese Jesús, pero el Mesías, el Cristo, es eterno, porque dice que sus salidas son desde el principio de los días hasta la eternidad. Quiere decir que Él es el Jesús que nació 2000 años atrás, pero también es el Dios eterno. ¿Y sabe qué dice Apocalipsis? Que el único que puede tomar el libro y abrir sus sellos es el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Y dice que cantaban un cántico nuevo, solamente tú eres digno de abrir el libro y de tomar sus sellos, porque tú fuiste inmolado y por tu sangre nos has redimido de toda tribu, lengua y nación. Cuando dan gloria al Señor. Pero yo quiero llevar un punto y con esto quiero terminar. ¿Sabe, hermano, que Dios ha levantado profetas? Conmigo, Dios ha levantado profetas. En este tiempo hay muchos que dicen que son apóstoles, que son profetas, pero no es bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Dice que la única palabra segura a la cual debemos estar atentos como una antorcha, dice el apóstol Pedro, es a la palabra profética inspirada. ¿Qué es la palabra inspirada? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero aquí en la Biblia, aquí está, vaya conmigo por favor en Lucas capítulo 2, verso 21, porque aquí hubo un hombre, hermano. Dice la Biblia, y con esto estoy concluyendo, capítulo 2 del Evangelio de Lucas, verso 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, porque él había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Yo quiero que lea esa parte, lo tiene, ¿verdad? Y ¿qué dice? Hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Movido por el Espíritu vino al templo. ¿Y qué dice? Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, ¿qué dice? Despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra,
porque han visto mis ojos tus ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Y qué más dice? Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre, ¿qué le dijo? María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que no será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y estaba ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido. ¿Cuánto vivió? 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y ésta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Yo quiero concluir con esto. Yo me imagino que ahí en el templo estaban Anás y Caifás, sumos sacerdotes. Cuando vieron a Jesús, vieron un niño, 2 ojitos, 2 orejitas, una boquita, una naricita, y dijeron, es un niño común y corriente. Pero cuando Simeón vio a Jesús, dijo, he aquí está la salvación de Israel. Porque le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte hasta que viera al ungido de Dios. Y él le dijo, Señor, puedes recoger a tu siervo, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Pero la Biblia dice que ahí estaba Ana, diga conmigo Ana, hija de Betuel. Dice que esta mujer no se apartaba del templo sirviendo a Dios. ¿De qué manera? Con oraciones, diga conmigo, con oraciones y ayunos. Quiere decir de que hay gente que puede servir a Dios no en el escenario, no predicando, no cantando, pero sí puede servir a Dios con ayunos y oraciones. Y no se apartaba del templo sirviendo a Dios de día y de noche. Y dice que daba gloria a Dios, glorificaba a Dios, porque habían visto la redención de Israel. Ahora la predicación tiene 3 pensamientos importantes. Uno de ellos, Cristo fue encarnado o se hizo carne o habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. Diga, Cristo vino para salvarme. Yo celebro ahora el nacimiento de Cristo y lo celebro en enero, en febrero, en marzo, en abril y todos los meses del año, porque Cristo vino a salvarme. Primera de Timoteo 1:15, Pablo dice, Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía la iglesia del Señor. Tú no eres digno, yo no soy digno, pero Él nos ha hecho dignos. Y ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. La segunda razón, diga conmigo, para reconciliarme con Dios. Hermano, qué lindo. Ahora, si tú estás lejos del Señor, Cristo está aquí para decirte, hijo, ven a mí si tú estás cansado y cargado, que yo te haré descansar. Venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, y también hemos aprendido que el reinado de Jesús es un reinado eterno. Reinos vienen, reinos surgen, llegan a la cúspide. Babilonia, Egipto, Grecia, Roma sucumbieron, llegaron a la cúspide y cayeron. Pero este reino es un reino inconmovible. Por eso el escritor de Hebreos dice que nosotros debemos servir a Dios agradándole con temor reverente, habiendo recibido un reino inconmovible. Tengamos gratitud. Dígale al que tiene a la par, tienes que tener gratitud y sirve al Señor. Dígale, sirve al Señor. Ahora yo quiero ir directamente
¿Has recibido a Jesús en tu corazón? ¿Hay alguien en esta tarde que ha recibido al Señor ya en su corazón? ¿Cuántos lo hemos recibido, hermano? ¿Cuántos lo tenemos ya a Cristo en el corazón? Esa es la realidad y el significado de la Navidad, que Cristo ha venido para reinar en nuestros corazones. Los judíos creyeron que los iba a liberar del imperio romano, pero Él vino a hacer mucho más que eso. Él vino a establecer un reino en el corazón de los pecadores. Si tú le abres el corazón al Señor esta tarde, Él va a entrar a tu corazón y va a gobernar tu vida. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Estarás tú listo en aquel día glorioso, hermano? Cuando se toque la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Alguien dijo, hermano, esta vida es difícil, es dura. No, esta vida es momentánea. Todo lo que usted y yo vamos a atravesar aquí no es para siempre. Así es de que hay que preparar nuestro corazón para recibir a Cristo. Si alguien le pregunta a usted, ¿cuál es la verdadera razón de la Navidad? ¿Por qué es bueno celebrarla? Porque Cristo se hizo hombre, porque Cristo se encarnó y vino a salvarme, vino a reconciliarme y ha venido para darme un reino eterno.